Panel 3. Nearshoring y política industrial. Moderado por Alejandro Malagón Barragán, secretario general Concamín. Panelistas: Glenn Hammer, presidente y CEO de Texas Association Business, experto en temas internacionales, acompañando a gobernadores, alcaldes y parlamentarios de Estados Unidos en misiones comerciales a diversos países. Enrique Egloff, presidente de AILA, Asociación de Industriales Latinoamericanos. Es especialista en comercio exterior, inversión, relacionamiento con gobierno y sector privado, asesoría empresarial y mercadeo. Ramón Alfaro Gómez, licenciado en Relaciones Internacionales, es secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador del TEMEC para el Gobierno de México. Es especialista en comercio internacional, asesorando a clientes sobre aspectos para tratados de libre comercio. Demos la bienvenida a Alejandro Malagón Barragán, Glenn Hammer, Enrique Egloff, Ramón Alfaro Gómez y Kenneth Smith Ramos. Dando inicio con el panel Política Industrial y Nearshoring, cedo la palabra al moderador, Alejandro Malagón. Muchas gracias, buenas tardes. Andamos un poquito cortos de tiempo, entonces vamos a arrancar muy rápido. Agradezco mucho a los panelistas, a Ken Smith, que ya vieron su semblanza, a Glenn Hammer, mi amigo de Texas, a Ramón Alfaro, secretario de Economía de aquí del Estado, y a Enrique Egloff, presidente de la Asociación de Industriales de Latinoamérica. Y también le doy gracias, que está aquí presente el presidente de la Comisión de Nearshoring de Concamín, Salvador Portillo. Muchas gracias, Salvador, por estar aquí. Bueno, gracias, Chava. Bueno, el objetivo es platicar con los panelistas que nos puedan decir desde el sector público y privado qué es lo que se debe implementar, qué nos recomiendan de una forma de arrancar con una política industrial que capitalice las oportunidades del nearshoring. Ustedes saben que en la creciente disputa comercial entre los Estados Unidos y China, y aunado a los problemas de las cadenas de suministro que se rompieron ocasionadas por el COVID, nuestra proximidad con el mayor importador del mundo, los Estados Unidos, y algunos otros factores que favorecen el nearshoring, que es la relocalización de empresas en México. Hoy tenemos que reconocer que la inversión extranjera directa en el 2022 captó 35.5 billones de dólares, los 75,000 millones de dólares, y hoy esa cifra mayor a lo que se había encontrado en los últimos 8 años. Al cierre del primer semestre vamos creciendo 41% en la atracción de inversión, con 29 mil millones de dólares, son los 29 billones que ya están en las arcas de México. Ustedes oyeron hablar al gobernador de Nuevo León, que hablaba de las cantidades que venían llegando en el año el tema de captación de inversión, y cuánto de Latinoamérica se refería el tema de que casi el 70% de la inversión se está quedando en México. Él ya hizo una apreciación directa a lo que pasa en Nuevo León, que ustedes escucharon. Pero hay la percepción, y lo decía el presidente Abugaber en su mensaje de la mañana, que Vietnam es el que está tomando realmente la fortaleza, y hoy se forma, para efectos de percepción, en el primer lugar de aprovechamiento del nearshoring. Se estima que si hacemos las cosas correctas y aprovecháramos los espacios que hay de nearshoring, podíamos duplicar la cantidad de la inversión que está llegando. O sea, hablamos de otros 35,000 millones de dólares que podrían llegar si hacemos las cosas correctas, porque además la ventana del nearshoring no es para siempre. Es una oportunidad que tiene 2 años y que tenemos que aprovechar para saber cómo poderlas hacer. Hay demandas, lo comentaron también ahorita Lalo Ramírez y el panel, de los parques industriales. Entonces la demanda del parque industrial es alta en el norte, pero también hay oportunidades en el sur-sureste que debemos de capitalizar. Ahora, lo decía Régulo también, tenemos que aprovechar, tiene que haber disponibilidad de energía eléctrica, la certeza de que será generada por fuentes limpias, que va a haber infraestructura, que hay mano de obra y seguridad pública. Certeza legal. En una palabra, como lo ha dicho Abugaber, es un tema de Estado de Derecho. Bueno, diciendo todo esto y aprovechando la coyuntura internacional, yo quisiera que en este panel arrancáramos contigo, Ken, aprovechando pues tu experiencia. Tú fuiste el negociador del TEMEC,
Tú sabes las cosas que sucedieron, tú nos puedes transmitir qué se está haciendo. Y después de 5 años, ¿dónde están las situaciones hoy con los paneles, con las presiones que hoy tenemos? ¿Y cuál es tu visión de cómo estaría la relación de México con Washington y cómo terminaría esto? Entonces, Ken, te damos la palabra, tú traes una presentación, ojalá me puedas apoyar, que la tuviéramos terminar en 10 minutos, pero vámonos juntos. Gracias, Ken. Muchísimas gracias, Alejandro. Antes que nada, un agradecimiento a Concamín por la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Lo que pretendo hacer el día de hoy es hablar de las enormes oportunidades que se están generando gracias al TEMEC como motor para de verdad tratar de aprovechar este fenómeno del nearshoring, pero aparte de ver cómo estamos, dónde está llegando la inversión, qué es lo que está sucediendo, sobre todo que nos enfoquemos en ver los retos, es decir, cuáles son los retos que tenemos frente a nosotros y cómo tratar de resolverlos. Como ustedes saben, el TEMEC sustituyó al Telecan y lo que ven en pantalla son básicamente lo que yo resumiría como los 3 grandes rubros de resultados. Básicamente la modernización del tratado, insertando 12 nuevos capítulos en disciplinas comerciales que no existían, algunas de ellas hace 30 años cuando se negoció el Telecan originalmente como comercio digital. Se logró evitar retrocesos de acceso a mercado en América del Norte, es decir, se preserva el libre comercio y se llegaron a acuerdos en los temas más difíciles, en el sector automotriz, y lo pongo en rojo, obviamente el tema de solución de controversias, que es muy importante hoy en día. Ya lo adelantaba Alejandro, las cifras comerciales son muy positivas. El TEMEC, para lo que fue creado, está funcionando, es decir, tenemos cifras récord de comercio con Estados Unidos, cifras muy robustas en materia de inversión extranjera directa, y nos hemos consolidado en gran parte gracias al fenómeno de sustitución de productos mexicanos en Estados Unidos versus China como el principal socio comercial de Estados Unidos en este año. Ahora, existen ventajas importantes estructurales a corto, mediano, inclusive a largo plazo en nuestra economía, creando un círculo virtuoso. El TEMEC brinda garantía de acceso al mercado más atractivo del mundo, es decir, este acceso irrestricto a la economía más grande que es Estados Unidos y también a Canadá. Al mismo tiempo, derivado de la pandemia, está este fenómeno de relocalización. El factor pandemia, el miedo a tener tus cadenas de valor demasiado repartidas por todo el mundo y que pueda paralizarse tu aparato productivo con una pandemia, es una consideración real hoy en día que no existía hace 4 años. Y entonces estamos viendo a las empresas, ya sea que regresan a América del Norte, aquellas que se fueron en los 90s o los 2000s a Asia, o nuevas empresas de diversas regiones que se localizan con grandes ventajas para México. Y no podemos ignorar el gran beneficio de la revolución tecnológica que ha sucedido en América del Norte, en Estados Unidos y Canadá, en materia energética en los últimos 25 años, también la reforma energética de México en el 2013, y bueno, sabemos cuál es la situación hoy en día en esta administración, ese es un tema que voy a tratar, pero todo esto genera un círculo virtuoso donde Norteamérica y México se vuelve cada vez más atractivo a la inversión extranjera. Ahora, en términos de lo que estamos viendo a nivel internacional, vemos una nueva normalidad creada a través de lo que sucedió con la pandemia. Muchas de las reglas que se cambiaron, por ejemplo, en el TEMEC, que fomentan la innovación, facilitación comercial y reducción, digamos, de la burocracia en frontera, reglas de origen más estricto. De entrada, esto va a beneficiar a los sectores que ya eran fuertes durante el Telecan. Y es el primer rubro que vemos aquí: automotriz, aeroespacial, maquinaria y equipo van a seguirse beneficiando del tratado y lo estamos viendo claramente en varios de estos rubros. El segundo rubro es muy importante porque es el de equipo médico, farmacéutico, economía digital, es decir, la economía del conocimiento, que se va a beneficiar de estas nuevas reglas del TEMEC en materia de protección de secretos comerciales y propiedad intelectual en general. Y el ancla de todo esto, 2 temas: logística y transporte. El comercio sucede porque las empresas de logística y transporte se modernizan, invierten, entregan inventarios justo a tiempo, cadena de frío en el sector agro. Y agricultura y agroindustria. Durante la pandemia, el comercio bilateral en agricultura entre México y Estados Unidos creció a tasas anuales del 25%, a pesar del colapso de la demanda en casi todos los demás sectores. Entonces, estos son sectores donde ya estamos viendo enormes resultados en términos de inversión y más potencial hacia el futuro. Muy rápidamente, vayámonos al detalle de qué está pasando en términos de la inversión extranjera que está llegando al país. Y es interesante ver que la cifra del año pasado de 35,000 millones de dólares de inversión que recibió el país es similar a lo que se recibió a finales del 2018.
La gran diferencia es que en 2018 casi el 53% de la inversión que llegaba a México provenía de Estados Unidos, mientras que el año pasado esa cifra se redujo a 43% siendo de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo gradualmente una diversificación de las fuentes de inversión, los países que están invirtiendo en México. Número uno va a seguir siendo Estados Unidos y conforme crezca el pie comercial así va a seguir siendo, pero vemos una diversificación muy interesante en donde vemos el crecimiento gradual desde principios de este siglo de la inversión asiática en México. Y si vemos a partir más o menos del 2012, un crecimiento muy importante, una caída entre 2018 y 2019, pero inclusive durante la pandemia, un crecimiento constante de la inversión asiática en México, Japón, Corea del Sur siendo los principales inversionistas, pero China, Hong Kong, Taiwán creciendo cada vez más. Entonces esto es muy interesante cómo sí el fenómeno de nearshoring, las ventajas que ofrece el TEMEC para las empresas que se localicen en América del Norte, está generando esta diversificación en la inversión. Hicimos un análisis muy interesante en el despacho donde tomamos, digamos, la competencia México-China en el mercado de Estados Unidos. Es decir, ya tenemos fortalezas tradicionales que conocemos muy bien en vehículos ligeros, equipo médico, agricultura agroindustrial, y ahí si ven las cifras, pues dominamos versus China en el mercado estadounidense. Pero vean el cuadro de arriba. Ahí son los sectores donde China es número uno proveedor de Estados Unidos, México número dos, en sectores muy importantes como maquinaria, equipo eléctrico, muebles, hierro y acero, etcétera, y donde nos lleva una ventaja importante en términos de la penetración en ese mercado China. Pero hoy en día la gran ventaja que tenemos es el TEMEC, donde nosotros pagamos 0%, cero arancel al exportar esos productos de Estados Unidos, y vean el promedio de los aranceles que enfrenta China en estos productos al tratar de entrar a Estados Unidos, todos superiores al 20%, inclusive algunos que rebasan 25%. Este análisis se puede hacer a nivel de su partida, a nivel de producto, para identificar oportunidades concretas donde podemos seguir sustituyendo a China en el mercado estadounidense y crecer, digamos, nuestra atracción de inversión, muchas veces de empresas chinas que buscan establecerse en México para poder así cumplir con las reglas de origen y entrar a Estados Unidos. Veamos ahora los retos. Hay enormes oportunidades impulsadas, por supuesto, por el TEMEC, la certidumbre jurídica que nos brinda este fenómeno de relocalización, pero justamente, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de cómo duplicar, como bien lo señaló Alejandro, esta inversión que está llegando al país? Hablamos de que uno de los motores de atracción de inversión es el tratado, es el TEMEC, y para que esto continúe necesitamos asegurar que se implemente correctamente el tratado. Y lo que ven en pantalla son los principales irritantes comerciales. En una relación enorme como la que tenemos con Estados Unidos y Canadá, es normal que haya este tipo de irritantes. Lo que tenemos que asegurar es que podamos resolverlo, ya sea en el caso de maíz, en el sector agrícola, en el caso potencial de energía. Ya se pidió un panel en materia de maíz transgénico en contra de México por parte de Estados Unidos. Estamos en la antesala de un posible panel sobre energía, y energía es muy importante porque afecta de manera horizontal a la competitividad de todos los sectores productivos en México. El sector automotriz, ganamos el panel junto con Canadá en contra de Estados Unidos, pero Estados Unidos no ha cambiado nada y el gobierno de México no está presionando a Estados Unidos para que cumpla un fallo de un panel que debería haber sucedido desde enero de este año. Y por último, ya tenemos el primer caso laboral que se ha ido a panel. Entonces, digamos, es el grupo de temas, de sectores, donde se tienen que resolver las disputas para que sigamos teniendo esa certidumbre jurídica en el tratado. Y yo creo que cuando hablamos de retos futuros para México, uno de los principales elementos que es un freno de mano en la posibilidad de seguir atrayendo o duplicando nuestra inversión es la brecha de desarrollo regional. Vean las cifras del IMCO. Es cierto que tenemos varios Méxicos y la inversión está llegando principalmente al centro, al Bajío y al norte del país, lo cual es muy positivo para estos estados. Pero la realidad es que 10 estados de la República Mexicana son responsables del 75% de nuestras exportaciones y eso tiene que cambiar. Y para ello se necesitan programas integrales que van de la mano del sector público a nivel federal, de los estados que están saliendo, como lo explicó el gobernador Samuel García hoy en la mañana, a vender las bondades de sus estados a nivel mundial, y también del sector privado. Y se necesita un programa de desarrollo regional donde se privilegie la educación y la capacitación de la fuerza laboral, la infraestructura,
la calidad regulatoria, es decir, regresar a esquemas de mejora regulatoria que faciliten los procesos productivos y de comercialización y exportación de los productos. Y todo el tema de logística. Es muy importante para que dupliquemos esta inversión extranjera que aceleremos el paso en invertir en el sur-sureste. Proyectos como el corredor transísmico son muy importantes, pero tenemos que enfocarnos de una manera integral en este reto. Es decir, ya hablamos de la importancia de acceso a energía y sobre todo acceso a energía renovable como un factor esencial. Y ya para concluir, algo que debemos tener como un objetivo prioritario para el futuro es reforzar el tratado. Vamos a tener la revisión exhaustiva del tratado en 2026, que es una nueva cláusula en el TEMEC que no existía en el TELECAN, y queremos llegar a esa revisión con posibilidad de enriquecer el tratado, de fortalecerlo, y que no lleguemos al 2026 con un cuestionamiento, como se dio en 2017 con el presidente Trump, donde algún líder norteamericano cuestiona la validez de tener un tratado de libre comercio. Tenemos que entender las tendencias internacionales en energía limpia. Este movimiento hacia reducir la huella de carbono en los procesos productivos no es una moda, es una tendencia internacional donde las multinacionales que buscan dónde invertir, sus accionistas, sus fondos de inversión y los países a los que van a exportar les demandan que en sus procesos productivos se use energía limpia. Tenemos que aprovechar también los mecanismos de cooperación regional que corren en paralelo a las reglas duras, por así llamarlas, del comercio del TEMEC, como es la reunión del diálogo económico de alto nivel que se acaba de llevar a cabo entre México y Estados Unidos, la cumbre de líderes, y hacer que esos grandes objetivos nobles que plasman los líderes, que plasman los secretarios de comercio de los tres países, se traduzcan en políticas públicas concretas que generen un ambiente propicio a los negocios. Lo dejaré ahí y les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Ken. Pues yo aprovecharía si pudiéramos dejar un poquito más el mail de Ken a la vista, porque de todo lo que hablamos ahorita, Ken, es una embarradita de todo lo profundo que nosotros quisiéramos saber. Entonces quisiéramos pedirte de favor que nos permitas que los industriales, los empresarios que están aquí te puedan accesar por mail, porque va a haber muchas preguntas y muchas inquietudes después de lo que acabamos de oír, ¿no? Nos permitas que podamos hacerlo así. Y ahorita que hablabas del diálogo de alto nivel, yo quisiera complementar, y lo decía ahorita en la mañana Pepe en su discurso, también nosotros entendiendo el tema entre el tratado entre México y Canadá, logramos, y principalmente logró Pepe con sus pares de la NAM y de Canadá, el representante de la industria de Estados Unidos y de Canadá, el que ya quede institucionalizado un diálogo anual entre México, Estados Unidos y Canadá a nivel industrial. Entonces, así como tienes un CEO Dialogue donde está el alto nivel, ahora empezaremos con un diálogo industrial, donde lo que estaremos hablando sean las necesidades, lo que requiere la industria y cuáles son esas facilidades que requerimos entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, comentártelo porque es algo creo que viene sumando en tu presentación. Ahí no nos falta que le pongas el diálogo anual e industrial, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pasaríamos al siguiente caso. Glenn, nos escuchas, ¿verdad, Glenn? Thank you very much, Glenn. Sí. The Q&A is just the translation. Okay, Muchas I gracias. changed my language in English, okay? Gracias. Okay. Bueno, entonces me voy a translation to Spanish English, pues yo voy a cambiar a español, ¿sí? Gracias, Glenn, gracias por estar aquí. Glenn, ya saben que es el presidente y CEO del Texas Association Business. Te voy a hacer unas preguntas, Glenn, y quisiera que cada una desarrollaras, ojalá pudiéramos tomarnos no más de 3 minutos por respuesta. Gracias, Glenn. La primera pregunta es, ¿qué oportunidades representa el nearshoring para Texas y México como región? ¿Y qué papel juega el sector privado y la política industrial en esta tendencia? Gracias, Glenn. Adelante. Muchas gracias. Yo soy un gringo, so lo siento, hablo en English. I want to first thank COCAMIN for the opportunity to be here this afternoon, and it's a great honor to be on the stage with all of these gentlemen, but I'm going to specifically call out Kenneth Smith, who is one of the greatest diplomats and trade negotiators that all of North America
has ever seen. And without his help, NAFTA would have died. So we are very fortunate that TEMEC or USMCA is now in place, and it's very important that now that we're midway through this agreement, that we make sure that all of us on the business side continue to make the case so that in 3 years it's extended, it's improved, and that it continues to be the operating system. For the state of Texas, to just give context why this is so important, is that the Texas economy is $2.3 trillion. One of the pillars of our economy is our trading relationship with Mexico. The direct trade between Mexico and Texas is $285 billion. But what's even more important, in my opinion, that of the $750 billion and rising amount of goods that cross from Mexico into the United States, according to the Wall Street Journal, 81%, 450 billion, go through Texas. So it's very, very important that we do everything possible to reduce the friction on every level of government so that we could have the easy back and forth flow of legal goods between our countries. My final point, and I know you have a few other questions, is that we all need to understand that the migration issues are playing a major role. They are causing real issues when it comes to legal trade. We just saw that in Texas with CBP closing off some of the rail routes from Piedras Negras into Eagle Pass, and some of the routes slowed down into El Paso because of migration. And I'm just going to quickly say there, the United States is going to have to increase its asylum standards, and it's going to be very important for Mexico and other countries in the region to slow the flow so that we can legally allow workers in for much needed jobs, but that it's not a free-for-all that puts big sand in the gears when it comes to lawful commerce. So we all have, it's a very difficult, sensitive issue, but if we don't address migration, we're going to see trade really suffer in our region, in my opinion. Thank you, Glenn. Te agradezco. Y como comentas, y yo creo que también es muy importante, comentabas del Paso, ahorita lo que es Juárez y el Paso, el tema de la gran aduana que tenemos ahora entre Laredo y Estados Unidos, en Texas, que es Colombia, ¿no? Yo creo que se vuelve también algo muy importante en la ecuación para darle seguimiento a esto. Yes. La siguiente pregunta, Glenn, sería, ¿qué está haciendo Texas para potenciar las oportunidades del nearshoring en la región fronteriza? Comentabas algo ahorita. ¿Cómo deberíamos de trabajar juntos Texas y México para aumentar la competitividad regional? Well, juntos. Your point about there's a great power competition with China and the United States is right on the mark. And I'm a big basketball fan. You can't win a championship with only one great player. We need Mexico, the United States, and Canada operating on all cylinders. For the state of Texas, because the state of Texas is very well run, with this past year, we've had a $33 billion surplus. I have to say this, California had a $33 billion deficit. Had to say that. So we were able to invest a lot of these funds into the industries that are vital to our relationship. So we invested $1.2 billion into semiconductors as part of the Texas CHIPS Act. And I'm going to give a lot of credit to the federal administration and Gina Raimondo for all of their great work on semiconductors. The Texas investment is meant to enhance that and to better leverage those funds. We've also created very good property tax abatements
for advanced auto manufacturing. So there's, we saw Governor Garcia here. There's a Tesla gigafactory coming up in Nuevo Leon. There's already one in Austin. When it comes to energy, and I appreciated Kenneth's points on this, Texas is the energy capital of the country. We produce more oil, more natural gas. We still need those fuels very badly. But we're also #1 in wind deployment by far. And by the end of this year, we're going to be #1 in solar deployment. And we have the largest announced green hydrogen project in North America. And we also have very strong geothermal, bioenergy, all the above things going on. So Texas has been investing in these areas that I believe are of great interest to Mexico and should make our whole region more competitive. Gracias, Glenn. Aunque nos has dicho algunas partes en tus respuestas, te haría esta última pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que el sector privado de Texas identifica para hacer crecer nuestra relación comercial y potenciar las oportunidades que el TEMEC ofrece en los próximos años? Constant dialogue on the business side is very important. So we have built our chairman, Massey Variel, with a former Texas Secretary of State, Rolando Pablos, and David Zapata, who may or may not be here. We're going to the North Capitol Forum after this, so he may not be in this room. We built a Texas-Mexico Trade and Investment Policy Council. And a big part of this is to make sure that the business voices between Texas and Mexico are heard. So we have thus far signed 7 memorandums of understanding, including with CONCAMIN, where CCE and other groups, where we can together advocate for policies that will increase trade and prosperity for both countries. And I want to make a plug. If you haven't read The Globalization Myth by Shannon K. O'Neill, she makes the strongest case that I've read for the importance and the benefits of regionalization. And again, it gets back to that if we all do our part on the business community, we will be able to articulate with a coordinated voice these policies. But my final point on this, though, is the business community, CONCAMIN, CCE, the U.S. Chamber, Business Roundtable, National Association of Manufacturers, et cetera, state chambers of commerce are doing a very good job. What I do believe we have to work on more and more, más y más, is making sure that political leaders in both countries are getting together. So governors, border governors getting together. For Texas, it's 4 border governors. But also very important for members of Congress in both Mexico and the United States to establish far closer relationships. Because I have seen it with my own eyes when elected officials from the United States visit Mexico and establish personal relationships, it strengthens their knowledge and their desire to work collaboratively. So juntos, it's a win-win-win. Muchas gracias. Gracias, Glenn. Muchísimas gracias. Continuando, como ven, quisimos hablar. Gracias, Glenn. Muy claro. Como ven, quisimos tener una primera intervención que hablara de un panorama general del TEMEC y la experiencia de un negociador. Hoy hablamos de la relación puntual con el Estado de Texas. Ahora nos iríamos al tema puntual de un Estado y el Estado que nos permite estar hoy aquí. Secretario, muchísimas gracias. Yo te diría que tu participación, esta presentación que hiciste, que es muy buena, te diríamos que ¿qué estamos esperando conocer? Pues que el crecimiento del sector manufacturero, lo comentaba tu gobernador, pues es impresionante. Del 5.1 pasan a tomar una posición más importante en la economía nacional y queremos saber qué es lo que hace Guanajuato que lo ubica en este nivel de crecimiento y con esa mente manufactura como lo comentaban desde ayer.
También sabemos quisiéramos conocer cuáles son esas actividades que se están haciendo en el Estado para capitalizar el nearshoring, ¿no? Un poquito de lo que yo vi en la presentación, pero comentarlo para que lo conociera la gente. Si quiere, secretario, en 10 minutos, si pudiéramos ver tu presentación, si eres tan amable. Sí, con mucho gusto, Alejandro, y primero agradecer la invitación a este panel. Es un honor estar compartiendo aquí visiones sobre un mejor país, desde luego aterrizarlo a los estados, que es el gran reto que nos corresponde en materia de política pública. Tú lo comentabas, que tenemos en Guanajuato una pequeña radiografía, tenemos muy poco tiempo y al igual que Kenneth, algunos datos que quisiéramos compartir con ustedes de lo que está pasando en Guanajuato, lo que está pasando en la región del Bajío. Escuchando a Kenneth, pues ahí tenemos varios Méxicos, donde se está dando el desarrollo y con ciertas características muy particulares. Desde luego la región del Bajío, en el cual el Guanajuato es el corazón. Entendemos la región del Bajío, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y el corazón en Guanajuato. También en el norte del país, Nuevo León, Coahuila, en fin, y la frontera. Yo lo dividiría en la dinámica de la economía en esas tres regiones, que son las que están marcando el crecimiento y las oportunidades de la relocalización para oportunidades de negocio en el país. ¿Qué tenemos en Guanajuato? Y probablemente algunos no lo tengan en el radar, pues somos el segundo lugar en producción manufacturera. Acabamos de llegar a ser el segundo lugar, y esta es la velocidad de la economía en la industria manufacturera, lo que está pasando en Guanajuato. Acabamos también de subir un peldaño en la economía. Hoy somos la quinta economía a nivel nacional, solamente por detrás de la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. También somos el exportador número 1, tenemos una vocación internacional y de exportación. Somos el Estado exportador número 1 que no es frontera. Hemos globalizado y diversificado la actividad económica. Tenemos también una población económicamente activa cercana a los 3 millones de habitantes, y esto es lo que da oportunidad para los proyectos. En Guanajuato tenemos decimos un bono poblacional. Cada año se insertan al mercado laboral, al sector productivo, en alrededor de 70,000 personas. Guanajuato es un estado de oportunidades, un estado de jóvenes, y también algo que nos ha costado muchos años en Guanajuato, que es también uno de los factores para tomar la decisión de dónde invierten. Sin duda, yo diría uno de los 5 factores importantes para la toma de decisiones es la estabilidad laboral. Aquí en Guanajuato gozamos en más de 2 décadas de no tener conflictos laborales. Nosotros decimos tener una paz, y hemos evolucionado a pesar de las reformas de la Ley Federal del Trabajo a contar con una estabilidad laboral en nuestro estado, que también eso permite que lleguen proyectos aquí a Guanajuato. Esto se ha trabajado a través de los últimos años, y tenemos ya una presencia importante de empresas globales en Guanajuato. Hoy podemos decir que tenemos de las empresas que han llegado en los últimos años el top 500 de empresas globales de diferentes partes del país que han tomado la decisión de llegar aquí a Guanajuato con proyectos no solamente de Estados Unidos. Escuchando a Kenneth de la principal inversión, nuestra principal inversión, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es la inversión japonesa.
Una de las características únicas que tiene Guanajuato, a diferencia de otras regiones del país, es su red de ciudades medias. Tenemos 15 ciudades con más de 100,000 habitantes, lo que nos permite tener un desarrollo equilibrado. Y algo también importante es la diversificación. Somos el segundo, como lo comentaba, el segundo estado de producción manufacturera, gracias a su diversificación de la economía. Se conoce a León como la ciudad del calzado, se produce aquí más del 70% en León y los municipios del Rincón, el calzado del país. Pero si podemos ver en esta lámina, pues es toda la diversificación que a través del tiempo Guanajuato ha venido consolidando. Se habla mucho del sector automotriz, es importante en Guanajuato sin duda, pero uno de los sectores, si no es que el que más genera empleo en Guanajuato, es el sector alimentos y con un alto contenido tecnológico. Obviamente siguen llegando proyectos y son las oportunidades muy de acuerdo con el análisis de Kenneth, dónde están las oportunidades, sin duda en las nuevas tecnologías. En Guanajuato estamos consolidando el sector cerámico, plástico, servicios, en fin, una diversidad de sectores. Guanajuato también se ha sumado a la globalización. Hoy tenemos inversión de aliados estratégicos de 25 países. ¿Quién ha estado invirtiéndole más en Guanajuato, haciendo una alianza muy sólida de largo plazo? Japón. Japón casi representa el 30% de la inversión extranjera que ha llegado a Guanajuato. Atrás de Japón viene Estados Unidos y Alemania como grandes aliados en Guanajuato. Tenemos inversión también que viene fuerte de los países asiáticos, coincidimos, y seguirá creciendo la participación de la inversión asiática en nuestro estado. Dentro de esa diversificación, con esa oportunidad que vemos hacia el futuro, estamos consolidando el clúster que le hemos denominado Ciencias de la Vida. ¿Dónde somos competitivos en Guanajuato? Estamos trabajando en seguir consolidando el sector de dispositivos médicos. Tenemos un sólido también sector farmacéutico, el sector cosmético también con una amplia gama de oportunidades y desde luego también el cuidado personal. En sector cerámico, sobre todo se ha venido consolidando en el noreste del estado, aprovechando la carretera NAFTA, precisamente ahorita que escuchábamos la oportunidad de negocio que hay en Texas, la parte sur de Estados Unidos. El sector cerámico y electrodomésticos también está siendo un sector muy importante para Guanajuato. Los refrigeradores, tenemos la planta en Latinoamérica más grande de refrigeradores establecida en Celaya. Y en la industria automotriz, que está pasando de un proceso hacia la transición de vehículos de nueva generación y hacia nuevas oportunidades de negocio aprovechando el nearshoring. ¿Qué estamos visualizando en Guanajuato en la industria automotriz y hacia dónde nos estamos enfocando en nuestra estrategia para seguir consolidando nuestro clúster? Desde luego a la electromovilidad. Todas las armadoras que tenemos en Guanajuato se están preparando. Hoy tenemos ya, antes inclusive de que llegara Tesla, un gran número ya de empresas que ya producen componentes para vehículos eléctricos. Al igual que se ha identificado, sobre todo la inversión japonesa, una apuesta importante a vehículos con motor a base de hidrógeno. Consideramos que para los próximos años también eso será una gran oportunidad para Guanajuato y más aún que tenemos tres empresas japonesas fabricantes de vehículos. Los sistemas de control, hablando de semiconductores, hablando de componentes muy sensibles en la industria automotriz, también estamos nosotros trabajando para que en Guanajuato pueda ser un sector, un lugar y un destino atractivo para estos componentes y toda la parte del desarrollo de ingeniería que ya también se está generando en nuestro estado.
Como lo comentaba el gobernador, pues esto es un proceso. Primero llegan las empresas, se genera el ecosistema y ya ahorita vamos en una etapa de evolución de los desarrollos de la inversión en Guanajuato. Hoy ya tenemos centros de tecnología, tenemos centros de ingeniería y tenemos centros de innovación. Aquí solamente algunos ejemplos. Empresas como GKN le han invertido en centros de tecnología. ZKW, que es una empresa que tiene capital chino, una empresa europea con sistemas de iluminación, con prototipos ya desarrollándolos en Guanajuato. También lo ha comentado el gobernador, tema de Pirelli con su centro de innovación para llantas también de vehículos autónomos. Los data center, que también, al igual que Querétaro, Guanajuato será un destino en los próximos años también para albergar proyectos de esta índole. En el sector alimentos también hay una gran apuesta en la evolución del desarrollo tecnológico. Cadenas de suministro, se habla de la industria automotriz. ¿Qué viene para Guanajuato y en qué estamos trabajando? Cargadores avanzados, por mencionar algunos, controles eléctricos. Ya dejaremos de producir seguramente en los próximos años transmisiones. Hoy hablaremos ya de otros procesos que sustituirán a las transmisiones por los vehículos eléctricos. Se estarán haciendo en Guanajuato. El sector aeronáutico, tenemos aquí al lado en la Hannover Messe el Summit. Nos queda claro para Guanajuato dónde sí somos competitivos, la apuesta al nearshoring, componentes, el seguir posicionando que somos el único estado que produce todo el proceso integral completo de una aeronave, lo tenemos en Celaya, manufactura avanzada y también estamos consolidando el segmento de la simulación y del software en materia aeronáutica. También comentaba Kenneth el tema de energía, una visión de sostenibilidad y sustentabilidad, una de las grandes restricciones del futuro, y lo tenemos muy claro en Guanajuato. Si no hay energía y si no estamos trabajando en ella, será un gran freno de mano para el desarrollo de los proyectos. Nosotros le estamos apostando a la inversión en materia de energías limpias, energía solar, eólica que se da en Guanajuato. En el noreste tenemos las condiciones climáticas en Guanajuato para proyectos eólicos, proyectos solares y también la gran apuesta, estamos nosotros convencidos que será la apuesta del futuro en energías limpias, que es el hidrógeno. Y finalmente, para cerrar mi intervención, proyectos del corto plazo. Tenemos una cartera diversificada en industria en general, en el sector automotriz. Seguiremos siendo el estado número 1 productor de vehículos en este momento con 725,000 vehículos. Estamos seguros que cercanos al 2030 se producirán en Guanajuato por la capacidad que tienen las empresas de crecimiento establecidas en el orden del 1,000,000 de vehículos por año. Nuevas tecnologías, que es parte de la Hannover Messe y de la aportación de estar trabajando en proyectos que generen valor agregado para Guanajuato, y nuestra sólida industria de alimentos también con un gran potencial de futuro. Espero no haberme extendido. Alejandro, gracias por el espacio. Muchas gracias, secretario Ramón. Realmente es extraordinario lo que platicas. Nos quedamos emocionados con la cartera que tienes de inversión. El 95% está muy claro dónde debe de ir, y los industriales nos quedamos aquí con tareas para estar. Aquí tienes, hablaste de los transformadores, tienes a Caname, que le interesa mucho ese tema. Tenemos aquí también la empresa Signus, que le interesa. Entonces yo creo que vamos a seguir recurriendo a través del puente que hace Pepe Abugaber con el Estado para seguir trayendo oportunidad para todos los industriales de Concamín. Te lo agradezco mucho.
Ahora pasaríamos ya a la parte fuera de México, la experiencia de Latinoamérica, por lo que tenemos aquí de invitado a nuestro gran amigo Egloff, que le pedimos nos ayudara a hablar sobre política industrial de Latinoamérica. Él me decía, mira, esto yo lo voy a basar en los hitos y retos que afrontamos frente al contexto latinoamericano. Quiero hablar del contexto que están haciendo y dejar la tarea de qué deberían estar haciendo. Entonces, te agradezco mucho. Adelante, por favor. Adelante, es tuyo. ¿Clicker se lo dieron? Gracias, perdón, Ramón. Adelante y cuento con tu velocidad. Gracias Alejandro. Un agradecimiento especial, primero que nada, a Concamín por haberme hecho el honor de invitarme a este magno congreso, a esta magna reunión anual de industriales. Por supuesto, como decía mi querido amigo Pepe, el último congreso de la RAI, el último evento de la RAI, de él como presidente, el último evento que se organiza bajo el gobernador, y yo también, que concluí mi presidencia de los industriales en Costa Rica, será mi última intervención, pues la presidencia de los industriales de América Latina la cederemos el año entrante, también alrededor del mes de febrero o marzo. Pero muy agradecido, gracias Pepe y gracias a Concamín y gracias Alejandro por darme el espacio y la oportunidad de compartir con tan selecta audiencia. Pedí podio porque tuve un problemita técnico con la aplicación que tengo una DV Prompter aquí en la computadora y vamos a ver si no se detiene, para lo que tengo aquí un poco de respaldo para mi, espero, corta intervención. Se me ha pedido hablar de política industrial, nearshoring y el fortalecimiento de las cadenas de suministro. Y como decía Alejandro, quisiera enfocar en 3 aspectos mi intervención: dónde estamos, qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer. Recapitulemos un poco algunos de los hitos que han definido el contexto y los retos que afrontamos. El contexto internacional representa un reto en diversos niveles. El impacto de la pandemia de COVID-19 a 3 años de su embate persiste tanto a nivel sistémico como estructural. Cambios de consumo, de movimiento de carga, la inflación sigue afectando a las distintas economías, un aumento en el precio de los combustibles, nuevas disrupciones en las cadenas de producción y suministro derivados de los problemas logísticos y la invasión de Rusia en territorio de Ucrania. El endeudamiento que presiona a muchos países, entre los que se destacan los latinoamericanos, y un lento crecimiento del comercio internacional, para retomar algunos elementos del contexto actual. El comercio de servicios se ha destacado por un sólido crecimiento, llegando a niveles de un 15% de aumento en el 2022. Asimismo, el 54% de las exportaciones en servicios corresponden a servicios entregables digitalmente y 12% del total de las exportaciones incluimos a los bienes también. Adicionalmente, los servicios de computación fueron el sector más dinámico en este ámbito, aumentando un 44% entre los años 2019 y 2022. Mientras que el comercio de bienes aumentó solamente un 2.7% según el más reciente informe de la Organización Mundial del Comercio. Frente al auge en el comercio de servicios, hemos visto grandes transformaciones en la configuración del panorama internacional que impactan al sector industrial. China, por ejemplo, se ha consolidado como el segundo exportador del mundo de vehículos eléctricos luego de la Unión Europea, gracias, entre otras cosas, a su sólida posición en la producción de baterías de iones de litio. A pesar de que China y Rusia han estado más centradas en sus agendas internas y regionales que en el hemisferio occidental, la reconfiguración de las cadenas de producción representa una extraordinaria oportunidad para nuestros países.
la reconformación de los procesos productivos, buscando mayor cercanía y reduciendo la dependencia y riesgo a proveedores únicos, son factores ahora fundamentalmente cuando se busca la resiliencia de las cadenas de suministro. Sin embargo, para cosechar frutos en esta reconfiguración se requieren medidas claras, contundentes y articuladas que permitan aumentar la competitividad del sector productivo. Y ahí es donde queremos conversar un poquito también sobre qué es lo que ha ocurrido en nuestros países de la América Latina en materia política y geopolítica. Elecciones en Ecuador, Paraguay, la constituyente en Chile, elecciones estatales en México, en Guatemala, incluyendo la disolución del partido que se reportó ganador del proceso electoral, una primera vuelta en Argentina, las segundas vueltas electorales, son la tónica en nuestros procesos político-electorales regionales y en Colombia. Todos conocemos la historia, para mencionar algunos. La presidencia argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se vio eclipsada por la ausencia de Brasil y contratiempos derivados de algunas diferencias entre mandatarios. La Alianza del Pacífico tampoco ha podido continuar con su desarrollo por diferencias de carácter político. A nivel económico, vemos como la tasa de crecimiento del PIB en nuestros países de la América Latina y el Caribe muestra un claro contraste entre 1951 y 1979 y a partir de los 80s. Hubo una recuperación después de la fuerte caída que implicó la pandemia, pero los retos son innegables. El periodo que se extiende entre 2011 y 2019 ha sido el de más baja creación de empleo de nuestra región. Nos enfrentamos ahora al reto de lograr crear más empleos y de mayor calidad. Así, mientras la informalidad alcanza tasas superiores al 48%, el sector productivo de la región puede tener un rol fundamental en la reactivación de la economía y en la creación de puestos de trabajo formal. Si nos analizamos en comparación con el contexto que nos rodea, podemos apreciar el enorme reto que se nos presenta en el ámbito de la productividad, ya que mientras China continúa creciendo de manera sostenida, nuestros países se muestran en una tímida evolución. Además de los retos internacionales que impactan a todos los países y regiones en América Latina y el Caribe, hacemos frente al embate de la geopolítica internacional. El aumento de precios en varias materias primas derivado del conflicto Rusia-Ucrania, una gobernabilidad compleja a lo interno de nuestra región, un proceso de recesión económica creciente y creciente desigualdad, un aumento de la inseguridad y procesos migratorios que son intensivos también en recursos y respuestas desde los estados, aunado a un creciente malestar social en nuestros países. Frente a esos retos complejos y multicausales que impactan al sector productivo de la región y su competitividad, la mejor respuesta debe ser integral. Por eso cada vez más escuchamos resurgir los debates sobre la relevancia de contar con una política industrial. En la década de los 90, y voy a pasar a compartir lo que yo considero un cierto relativo éxito que hemos enfrentado en un pequeño país que es mi país, Costa Rica. Quiero tal vez desarrollar un poquito lo que hemos estado haciendo. Y es que desde la década de los 90, a partir de la llegada de Intel a Costa Rica, empresa que me tocó en su oportunidad negociar para su instalación y su inversión, ya se analizaba en Costa Rica la necesidad de que el país contara con una política industrial explícita que permitiera generar encadenamientos estructurales de toda la actividad productiva y la acumulación de mayor valor agregado en el proceso, y que incentivara una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas locales. En aquel momento se analizaba la estrategia de Japón y el impacto del acompañamiento claro de una política pública focalizada en el desarrollo industrial. Frente a ese contexto, ¿qué estamos haciendo? Y como dije, en el caso de Costa Rica prevalecen retos importantes en la formación y desarrollo de capital humano, ámbito en el que destaca la necesidad de mejorar los resultados de los procesos educativos,
tanto académicos y técnicos, así como la coherencia entre los procesos educativos que se crean y las necesidades reales del mercado laboral. Costos innecesarios, trámites engorrosos que generan cargas adicionales al comercio y retos en la infraestructura en general, tanto en puertos como aeropuertos y vías nacionales. No somos excepción, todos tenemos problemas, recursos limitados y burocracia en abundancia que ha dificultado la necesidad de desarrollo. Si bien los obstáculos pueden ser aportados individualmente, las soluciones reales sostenibles de impacto deben surgir desde la determinación de una política pública, una política industrial en este caso. Y me corresponde alabar y felicitar a Concamín y el trabajo que se ha venido haciendo para presentar una propuesta de política industrial a México. Por eso, desde la organización que tuve el honor de presidir, la Cámara de Industrias de Costa Rica, hasta hace pocas semanas, la gestión se ha enfocado en esfuerzos para direccionar acciones de política industrial en ese sentido. Y cito: en el ámbito de talento humano, Industria 4.0 se ha incidido en la concepción de aprobación de leyes que actualizan los esquemas de capacitación y formación profesional. Se llama flexibilidad y adecuación de las condiciones laborales para poder desarrollar y atraer inversión y crecimiento. La formación técnica dual, exitosamente implementada en Costa Rica ya desde hace varios años, y la creación de una ventanilla única de formación dual e incorporación de jornadas laborales flexibles a través de una ley de reciente aprobación en el Congreso. En el campo de la innovación se han desarrollado programas para el crecimiento y desarrollo de empresas y se instauró a partir del año pasado la promotora costarricense de innovación y de investigación. También se trabajó en la formación de clústeres en campos no tradicionales para impulsar el desarrollo de sectores clave, como son los de ciberseguridad y el clúster de dispositivos médicos, con más de 85 actores de clase mundial produciendo productos médicos, dispositivos médicos en Costa Rica para exportarlos al mundo. El sistema de banca para el desarrollo, y se comentaba la importancia de crear condiciones financieras para impulsar las iniciativas y desarrollo productivo, ha jugado un papel importante, estratégico en el fortalecimiento de emprendimientos y el acceso de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas. Costa Rica ha mantenido acciones decisivas de política pública, pero no una política industrial integral, enfocadas en el rol del comercio exterior y la inversión como factores estratégicos para el desarrollo económico del país. Esto ha permitido la diversificación de las exportaciones y el crecimiento importante de las inversiones en el país. Podemos sentirnos muy contentos de volver a tener Intel en manufactura en Costa Rica y anunciando inversiones superiores a $1 billón o $1.000 millones en nuestros términos en los próximos 2 años, más las inversiones anteriores que hicieran antes de hacer este último anuncio, que ya supera los $2.500 millones, una sola empresa. Y recientemente tuvimos el anuncio, yo diría, de la empresa más grande y más importante en productos y farma, en productos médicos y farma, que es Johnson & Johnson, que nos acaba de favorecer con el anuncio. Sin embargo, reitero, se echa de menos una política industrial integral. Debemos recordar que las soluciones reales, sostenibles y de impacto deben surgir desde la determinación de una política pública. Y ahí es donde el sector empresarial, el sector industrial, juega un papel fundamental. A pesar de que durante mucho tiempo existió resiliencia en los Estados Unidos para plantear la necesidad de políticas industriales, en la actualidad se han implementado este tipo de iniciativas enfocadas en sectores específicos, como el que se ha comentado y en la iniciativa, comillas, Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act, o conocido por el CHIPS Act. Como lo conocemos, ha gozado de un gran apoyo y es un ejemplo claro de una política articulada con un enfoque industrial que busca revitalizar la industria de semiconductores. 90% de los chips que requiere la industria de inteligencia artificial y de defensa provienen de Taiwán.
El CHIPS Act contará con un presupuesto de 280 miles de millones de dólares, de los cuales 39 miles de millones de dólares se destinarán a fomentar la industria doméstica de manufactura avanzada de semiconductores. Otra iniciativa integral articulada de política industrial es el Inflation Reduction Act, que también incluye hasta 370 miles de millones de dólares en subsidios para la generación de energía limpia. Asimismo, Japón ha creado subsidios por más de 500 millones de dólares destinados a 57 empresas para instarlas a invertir en el país. La Unión Europea está intensificando su política industrial, focalizando áreas estratégicas, por ejemplo, destinando 160.000 millones de euros del Fondo de Recuperación COVID 2019 para innovaciones digitales como chips, baterías y adaptación climática. Y esto nos lleva rápidamente al tercer punto que muy gentilmente Alejandro me permitió desarrollar. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Y aquí voy a sintetizar rápidamente en aras del tiempo, pero cuyo objetivo o meta debe ser impulsar y lograr un desarrollo sostenido, sostenible e inclusivo en el tiempo. Y eso es por medio de una política industrial clara y robusta. Las soluciones integrales que requieren el sector industrial y la reactivación económica de los estados deben de provenir de una fuerte y efectiva articulación público-privada, basada en evidencias y contemplar un conjunto de instrumentos y medidas que permitan fomentar la productividad y la competitividad. Y se me cayó la aplicación, pero la restablecemos rápidamente. Para eso requerimos de una política industrial. La OECD define política industrial como aquella que involucra intervenciones enfocadas en mejorar estructuralmente el desempeño del sector doméstico empresarial. Contar con una política industrial permite enmarcar diversas iniciativas dentro de una estrategia clara, concreta y con objetivos definidos. Al articular todos los esfuerzos dentro de una herramienta marco, se potencia el impacto y efectividad que pueden tener instrumentos como incentivos a nivel de empresa para favorecer el acceso a insumos, habilidades, conocimiento especializado o infraestructura. Permite que los distintos instrumentos disponibles se enfoquen en alcanzar objetivos previamente establecidos, desde productividad, crecimiento, innovación, sostenibilidad, resiliencia, entre muchos otros. Respecto al tipo de política, la OECD ha sugerido considerar favorecer políticas centradas en abordar las fallas de mercado, herramientas selectivas enfocadas en clústeres, debiendo mantener también claridad en la importancia de evitar el surgimiento de herramientas o iniciativas en el marco de políticas industriales que tiendan a generar un impacto anticompetitivo. Entre los principales elementos que deben abarcarse y que quiero señalar dentro de esa política industrial, en primer lugar debe ser garantizar la libertad de empresa y la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica y libre empresa no se puede atraer inversión ni se puede garantizar el éxito de las acciones de política ni de una política industrial. Construir sobre nuestras fortalezas de sector y abordar de manera articulada las debilidades, abordar los retos derivados de la migración, la desigualdad y la inseguridad, mejorar los resultados de los procesos educativos, académicos, técnicos, incorporar un enfoque de sostenibilidad y cambio climático, transformación digital, promover un sector productivo sofisticado, diversificado, competitivo y sólido, sistemas permanentes para incentivar la incorporación de una estrategia de investigación y desarrollo efectiva, actualización de la infraestructura requerida para la movilidad de carga, de lo que tanto se ha hablado el día de hoy, identificar cuellos de botella y trabajar en la optimización, automatización y digitalización de procesos y trámites, reducir barreras regulatorias, fortalecer las pymes y fomentar el surgimiento y sostenibilidad de las startups. La meta en el horizonte sería contar con una estrategia organizada, sostenible, articulada,
que permanezca en el tiempo, que permita medir el impacto y construir sobre la base de lecciones aprendidas. Para el desarrollo de una iniciativa de esta naturaleza es de la más alta importancia estratégica recabar datos claros que garanticen que sea un instrumento basado en evidencias, desarrollar la política en un proceso de intensiva coordinación público-privada e incorporar mecanismos de medición de impacto y rendición de cuentas. No me cabe la menor duda que aquí hay ganadores y perdedores. Considero que México, por sus características, no solamente la cercanía, sino las condiciones de comercio, inversión y relación con los Estados Unidos y Canadá, constituye, yo diría, la opción ganadora número 1 y que tiene las mayores posibilidades de éxito. Pero hay que trabajar y hay que articular una política industrial pública con participación de los países y con participación, por supuesto, con el liderazgo del sector productivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Con esto daríamos por terminado el panel. Le pediría, por favor, a Pepe Abugaber, presidente de CONCAMIN, David Gutiérrez, si nos pudiera hacer favor también de pasar aquí al frente a entregar los reconocimientos. Salvador Portillo, por favor, si me puedes ayudar. Y Carla Suárez, si estás por ahí, me pudieras ayudar, por favor. Gracias. Muy amables a todos, fue muy enriquecedor, bastante capacidad intelectual la que hoy hubo aquí. Muchas gracias. Pepe, por favor, David. Los reconocimientos por ahí están, Mariana. Agradecemos a nuestros panelistas y moderador y a continuación se les hará entrega de un reconocimiento por su excelente participación. Les pedimos nos regalen una fotografía con sus reconocimientos. A los demás asistentes los invitamos a la comida que se llevará a cabo en el salón conjunto. La manera de ingresar es a través del pasillo que se encuentra en el costado izquierdo del escenario, viéndolo de frente. Les pedimos un fuerte aplauso para despedir a nuestros panelistas. To